Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes nuevamente en este programa Sociedad Transparente. El pasado 13 de marzo fue aprobada por la Cámara de Diputados la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, es decir, regular el tratamiento legítimo que se le da a los datos personales en posesión de particulares, en especial de bancos, aseguradoras, hospitales y empresas comerciales como telefónicas. Seguramente usted se preguntará para qué le servirá o en qué cambiará su vida con este nuevo ordenamiento legal. Hoy en Sociedad Transparente, comisionados de acceso a la información de distintas partes del país, así como académicos y periodistas como Sergio Aguayo, nos explicarán los alcances y limitaciones de esta ley. Acompáñenos. Esta nueva ley establece como datos personales aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo como la de origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. ¿Pero qué circunstancias llevaron a los legisladores a formular una ley de estas características? Habla el comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, Agustín Millán Mariscal. Pues vivimos un mundo marcado por las tecnologías de la información, un mundo donde estos grandes acervos de información que son procesados, que son capturados, que son manipulados en el buen sentido de la palabra por tecnologías de la información, nos hace muy vulnerable como sociedad, como individuos. Nos ayuda enormemente las tecnologías de la información, los manejos de grandes flujos de información, pero también nos pueden poner en riesgo. Y es un tema que en México no estaba regulado. Es un tema que desde hace décadas está debidamente atendido en algunas otras regiones del mundo, particularmente en Europa occidental. Hay un avance importante, pues en virtud de sus antecedentes históricos, digamos, la Segunda Guerra Mundial, particularmente, por ejemplo, a los judíos los puso en jaque, porque se hacía, por ejemplo, un censo de población para conocer su preferencia o su religión, y cuando se autodeclaraban judíos, pues los grupos nazistas, los nazis, identificaban estos grupos de la población y podían detenerlos y proceder a su exterminio. Entonces, en Europa Occidental hay una enorme cultura y han apostado más al tema de la protección de datos personales más que al tema de acceso a la información, porque allá se da quizás de manera más natural el tema de acceso a la información pública que al de la protección de datos personales. En México, desde hace más de 7, 8 años, había algunas iniciativas que trataban de regular este importante y fundamental derecho. Sin embargo, pues se había frenado por toda una serie de intereses de grupos empresariales, por intereses políticos. Sin embargo, la presión también de la sociedad civil, por organismos internacionales incluso, han derivado en la necesidad de que se tomara más en serio la legislación en esta materia. Por supuesto que el IFAI, a través de su área de protección de datos personales, incidió de manera decidida, para que por fin, el pasado 13 de abril, la Cámara de Diputados pudiera sacar un dictamen favorable con relación a esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. No debemos de olvidar que
a nivel federal el órgano de transparencia tenía un capítulo, el capítulo 4, destinado a regular la protección de datos personales en posesión de los organismos públicos federales. Es el mismo caso del Distrito Federal, donde nosotros tenemos una normativa para proteger los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, son los derechos ARCO, pero que están en posesión del sector privado, del sector público en el ámbito del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los diferentes órganos autónomos. Entre los sujetos que la ley regula se encuentran las sociedades de información crediticia y las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales. Con base a lo anterior, los ciudadanos podemos ejercer un nuevo derecho que nos explica el presidente del InfoDF, Óscar Guerra Ford. ¿Cómo traducirles este beneficio y esta necesidad que había de que se aprobara una ley de esta naturaleza? Pues bueno, creo que a veces en la vida coinciden las cosas y ahorita creo que la gente puede tener un ejemplo muy claro y muy concreto, que es el famoso registro de los teléfonos celulares, que a mí lo que me llama la atención, aunque puedo estar de acuerdo con algunas acciones que se han llevado a cabo de amparo, de que la gente dice, no, yo me amparo porque yo no sé qué van a hacer con esa información que están dando, que no es gran información lo que estamos dando es nuestra fecha de nacimiento y dónde nacimos, el estado, porque es lo que la CURP registra. Yo puedo entender que para una mujer pues a lo mejor no quiere dar su edad, pero bueno, no es tanta información, pero ahora todo el mundo reaccionó, no todo el mundo, mucha gente, no, que no sé qué, que van a hacer con mi información. Tiene razón, decir, bueno, ¿cómo va? Yo estoy dando información y ¿qué me asegura que esa información solo va a ser utilizada para el fin específico que la estoy dando, que es para controlar, digamos, llamadas telefónicas que puedan tener incidencia o relación con inseguridad pública o seguridad pública, ¿no? Ese es el problema y entonces lo que faltaba era una ley de datos personales, de protección de los datos personales en manos del sector privado, porque ya hay algunas leyes en manos del sector público, como en el DF, en otros estados, Oaxaca, etcétera, etcétera. Hay una a nivel federal, que no es una ley, sino que son parte de la ley de acceso, son los lineamientos que tiene el IFAI. Pero faltaba la del sector privado. Qué bueno que la Cámara de Diputados ya la aprobó, la aprobará yo creo que sin problemas la Cámara de Senadores la próxima semana, porque tenían un plazo ellos hasta finales de este mes para poderla aprobar. Entonces esto se relaciona perfectamente, porque hoy a la gente le preocupó mucho los datos que estaba dando para este registro celular, lo cual puedo entender, pero ¿por qué hasta ahora? Si todo mundo desde que nació ha dado datos y nunca había dicho nada. Lo que pasa es que a lo mejor como recibía un servicio, pues no le quedaba otra que dar, pero nada le garantizaba que esos datos que ella estaba dando podían ser utilizados para otros fines. Pueden ser fines comerciales, etcétera, etcétera, pero no la persona lo ha utilizado. Por ejemplo, desde que uno nació, ya dio un dato, o sea, si nació en un hospital privado, pues obviamente saben cuánto pesó, cómo se llama, quién es su mamá. Una serie, damos datos a las aseguradoras. Hoy las telefónicas tienen mucho más datos de los que nos están pidiendo. Los que pagamos, digamos, vía, tenemos una cuenta, pues tienen nuestro domicilio, tienen nuestra tarjeta de crédito y una serie de información. Y la gente no había dicho nada. Ahora dijeron, qué bueno, pero al mismo tiempo se aprobó esta ley de datos personales que creo que es muy importante, porque es una ley que a diferencia de la de acceso la ejerce aquel que está interesado, que quiere hacer una pregunta o que se asoma a un portal para conocer determinada información. Esta ley beneficia a todos los ciudadanos, la usen o no la usen. Digamos, ¿por qué los beneficia? Porque oye, ellos cuando entreguen un dato a un hospital, a una aseguradora, a una telefónica, las de cable, las empresas de cable, etcétera, etcétera, cuando den la información que ellos tienen que dar, esa información va a estar protegida por una ley. Y si hay un mal uso, como lo ha habido, ¿sí? Ha habido mal uso de que hay gente que vende bases de datos que tiene. Entonces, mira, te vende esta base de datos de que son clientes míos de, por ejemplo, de una telefonía o algo así, y que sabe que tiene dado nivel de ingreso, te lo vende y pues anúnciales tú tu perfume, o anúnciales. Eso ya no se va a poder hacer. Con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se pretende establecer obligaciones y requisitos a quienes poseen datos personales. Sobre esto se refiere el consejero Miguel Castillo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán. Representa la protección de sus datos, que si bien ya estaba regulada en las leyes de acceso a la información en cuanto a las que maneja el gobierno, también es muy importante lo que hacen los entes privados con la información que uno les proporciona de buena fe. Me parece que durante los últimos años en este país, gran parte de los negocios que se hacen en materia de muchas materias masivas han sido en la venta de bases de datos. Pero el problema no solamente es la venta de bases de datos, sino es la molestia que